¿qué tal? Bienvenidos al área tropical. Hoy vamos a reproducir la monstera deliciosa variegata. La variegación no se transmite a través de las semillas, por lo tanto, mucho cuidado cuando os encontréis con vendedores que os ofrezcan semillas de monstera deliciosa variegata. ¿De qué formas podemos reproducirla? Hay dos métodos. Uno de ellos es por capas de aire y el otro es mediante esquejes. Hoy vamos a aprender a hacer tanto un método como el otro. Vamos a ello. Para empezar, vamos a necesitar que la herramienta de corte esté previamente esterilizada. La mejor forma de hacerlo es cociéndola. Nosotros vamos a usar agua oxigenada para esterilizarla. Vale, esto ya lo tenemos, entonces vámonos con la planta. Mirad, esta zona de aquí es donde se concentran las hormonas de crecimiento, se llama nudo. Necesitaremos que la planta tenga al menos un nudo y que ese nudo haya generado raíces aéreas. Por ejemplo, en este caso podemos cortar por debajo de este nudo, ya que nos llevaríamos un esqueje con raíz aérea, otro por aquí, debajo de este nudo, y por último, debajo de este, ya que tienen raíces aéreas y estos dos por lo menos están muy desarrolladas. Este, aunque esté poquito desarrollada, igualmente va a engancharse al suelo. Entonces, vamos a empezar. Mirad, vamos a cortar un dedito por debajo. Así más o menos. Aquí tendríamos un esqueje. Otro. Aquí tenemos el nudo, más o menos un dedito hacia abajo. Cortaremos por aquí. Aquí lo tenemos. Y el último, aquí tenemos el nudo, la raíz, un dedito por debajo. Vamos a cortar directamente por aquí. Mirad, esta raíz se ha enganchado al suelo, así que vamos a escarbar un poquito para sacar este esqueje de aquí. Sale bastante bien. Aquí le tenemos. Mirad la raíz que tiene y ya está empezando a desarrollar raíces secundarias. Mirad, aquí tiene otra. Ya tenemos hechos nuestros cortes, así que ahora vamos a sellarlos. También tenéis la opción de dejar que cicatrice la herida durante 2 o 3 días y pasados esos días ya lo plantáis. Yo prefiero cerrarlo para que no se infecte. Entonces, voy a usar la cera de la vela, pero igualmente podéis usar también canela. La canela tiene propiedades antifúngicas y antibacterianas, por lo tanto le va a venir también bien. Pero yo prefiero sellarlo directamente. O sea, vamos a sellar tanto por encima como por debajo, y la planta madre, muy importante también. La que se ha quedado en la maceta también tenemos que sellarla. Vale, para la planta madre voy a usar directamente canela. Sí, la taparemos un poquito la herida y ya está. Vale, ya tenemos aquí nuestros esquejes. Ahora vamos a plantarlos. Para ello vamos a necesitar
una macetita y el medio de cultivo, que yo en este caso voy a usar perlita mezclada con espárrago. Igualmente podéis hacerlo en diferentes medios de cultivos, ya sea en agua, en fibra de coco o directamente plantarlo en tierra. Eso ya un poquito a vuestro gusto. Y en agua, por ejemplo, va a desarrollar raíces muy rápidamente, pero tiene un inconveniente y es que va a desarrollar raíces hidropónicas adaptadas al agua. Por lo tanto, una vez que queráis pasarlo a tierra, va a tener que desarrollar nuevas raíces que se adapten a ese medio de cultivo. Si queréis, también podéis dejarlo en agua igualmente y en cuanto veáis que empieza a desarrollar raíces secundarias, ya lo plantáis. Yo personalmente prefiero usar o sphagnum o fibra de coco, ya que estos sustratos van a permitir mucha oxigenación en el suelo, por lo que van a ayudar a las raíces a respirar y se van a desarrollar más rápidamente. Y aparte de la oxigenación, va a mantener el sustrato húmedo, por lo tanto le va a venir mucho mejor a la futura planta este tipo de sustratos que no dejarlo directamente en agua, que no dejamos a las raíces respirar, o en tierra del todo. Igualmente, si lo hacéis con tierra, podéis usar perfectamente sustrato especial para plantas verdes o sustrato universal, pero yo os recomiendo que lo mezcléis siempre con perlita o con un poquito de corteza de pino en sustrato de orquídeas, ya que van a permitir bastante oxigenación en el suelo, por lo que las raíces van a poder respirar. Muy importante este punto, ya que las raíces, como hemos dicho, respiran, y al respirar, al permitirlas tener oxigenación, se van a desarrollar más rápidamente. Bueno, ya tenemos aquí nuestro medio de cultivo, así que vamos a plantarlo. Vamos a empezar por este que tenía la raíz más desarrollada, que mirad, ya tenía un par de raíces secundarias, aquí y aquí. Vamos a plantarlo. Si queréis, en este punto también le podéis echar enraizante, eso ya un poquito a vuestro gusto. Pero vamos, yo como ya tiene bastante raíz desarrollada, no se lo voy a poner. Vamos ahora con este, que tenía la raíz también bastante desarrollada, aunque todavía no tiene raíces secundarias, pero ya está bastante desarrollada la raíz. Los tallos los dejaremos asomando un poquito hacia afuera, no los llegaremos a cubrir del todo. Por aquí ya tenemos este y este, igual, no vamos a poder taparle mucho, así que le vamos a dejar un poquito apoyado en la maceta. Ya tenemos aquí nuestros esquejes. Nos vamos a esperar 2 o 3 días antes de hacerles el primer riego. Lo hemos cicatrizado, le hemos puesto la vela, pero es mejor que nos esperemos un poquito por si acaso se ha quedado algún punto abierto. Vamos a usar una bolsa de las de congelación y vamos a poner dentro la maceta. Las hojas se van a quedar por fuera, pero dentro van a estar los tallos y dentro de la bolsa vamos a generar humedad ambiental, que le va a venir muy bien a la futura planta para desarrollarse. Así que, mirad, todavía no lo vamos a regar, por lo que todavía no va a tener la humedad, pero no pasa nada, así os lo enseño. Lo vamos a dejar más o menos por aquí, y esto simplemente con un par de pinzas, por ejemplo, se va a quedar justo por donde están las hojas una pequeña parte abierta que le va a venir bien para tener oxigenación y dentro va a generar humedad ambiental. Ahora os voy a enseñar el método de las capas de aire. ¿Cómo reproducirlo por capas de aire? Es muy fácil, así que os lo voy a explicar con otra de mis plantas. Mirad, tengo por aquí el Philodendron Painting Lady,
que este, como veis, también tiene raíces aéreas. Esto simplemente sería coger la bolsa de congelación y dentro de la bolsa de congelación vamos a poner sphagnum o fibra de coco, como queráis. Vamos a meterlo dentro y mirad, la bolsa simplemente va a estar enroscada. A ver, lo voy a quitar para que lo veáis y lo vamos a poner juntos. Dentro de la bolsa de congelación ponemos el sphagnum, el medio de cultivo, lo humedecemos y simplemente las raíces aéreas que tenga en un nudo vamos a meterlas dentro de la bolsa. En este caso las he metido porque son bastante largas, pero igualmente si nada más que tiene unos puntitos asomados, pues será la bolsa alrededor de esas poquitas raíces que tenga. Vamos a meter las raíces, en este caso, para dentro de la bolsa. Lo pondremos alrededor del nudo y vamos a cerrar la bolsa. La bolsa la abriremos más o menos cada 2 o 3 días, depende del calor que haga, y comprobaremos la humedad que tiene nuestro medio de cultivo. Si está húmedo, lo dejaremos tal y como está. Que vemos que ya está casi seco o seco del todo, lo humedeceremos y volveremos a cerrar nuestra bolsa. Y esto sería por capas de aire, muy fácil también. Y este método también lo bueno que tiene es que no hace falta cortar la planta. Si por casualidad no llega a desarrollar raíces, la planta va a seguir creciendo y podéis volverlo a intentar. En cambio, a través de los cortes, si no llega a desarrollar la planta, hemos perdido esa parte. En cambio, por las capas de aire, pues si desarrolla raíces, ya cortaremos justo debajo. A ver, os lo explico mejor. Por ejemplo, si tenemos aquí la bolsa, ya desarrolla raíces en esa parte, pues simplemente sería cortar al menos un dedito por debajo. Y ya como tiene raíces, lo podemos plantar directamente. Muy fácil este método. Este método lo que tiene en contra es que si queréis cortar toda la planta, por ejemplo, la parte de abajo que no se corta no va a estar desarrollándose, va a tardar más, ya que tenemos que esperar a que este método desarrolle sus raíces. Pues aquí lo tenemos. Esto es todo por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado y os sirva de ayuda para reproducir vuestras monsteras variegatas. Suscribiros al canal y darle un like, me ayuda mucho. Gracias a todos, buen día.